Seguimos en el formulario 2, en la última parte sobre información adicional. ¿Desde qué fecha la unidad afilió los trabajadores al IS? Ingresamos mes, día, mes, año. También lo podemos hacer desde el calendario para mayor facilidad. Antes de entrar en vigencia la Ley 100, ¿existía pensión compartida o por compartir con el IS? Responde esta pregunta de acuerdo a lo que se aplica para la unidad administrativa que se esté relacionando, seleccionando de la lista. Sí, cuando la unidad tenía la figura de pensión compartida o por compartir con el IS antes de entrar en vigencia la Ley 100. No, cuando en la unidad no existía la figura de pensión compartida o por compartir con el IS antes de entrar en vigencia la Ley 100. La unidad está cotizando por los pensionados al IS. Responde esta pregunta seleccionando de la lista. Sí, cuando la unidad está efectuando cotizaciones por pensiones al IS para aquellos pensionados a los cuales se les aplicará la pensión compartida. No, cuando la unidad no está efectuando cotizaciones por pensiones al IS para aquellos pensionados a los cuales se les aplicará la pensión compartida. Factores salariales de empleado público. Para los empleados públicos que tenían requisitos de jubilación cumplidos a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, se aplican los factores salariales previstos en los acuerdos, ordenanzas, resoluciones vigentes a la fecha para liquidación de pensión. Si están sujetos a las normas de la Ley 33 de 1985 o Ley 6 de 1945, se aplicarán los factores salariales allí definidos. Ejemplo, sueldo básico, prima, horas extras, viáticos y gastos de representación. Factores salariales para trabajadores oficiales. Para los trabajadores oficiales con convenciones o pactos colectivos vigentes, se aplican los factores salariales previstos en dichas convenciones o pactos para liquidación de pensión. Para todos los demás trabajadores se aplican los factores salariales del artículo primero del decreto 1158 de 1994. El artículo primero de este decreto quedará así: base de cotización. El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos incorporados al mismo estarán constituidos por los siguientes factores salariales: la asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica cuando sea factor de salario, primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sea factor de salario, la remuneración por trabajo dominical o festivo, la remuneración por trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna, y la bonificación por servicios prestados. Así concluimos los datos adicionales del formulario número 2. Una vez diligenciada la información de la unidad administrativa, haga clic en el botón Actualizar en la parte superior de la ventana y así se finaliza el diligenciamiento de este formulario.